La ley considera adolescente a toda persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18. Los adolescentes tienen derechos y obligaciones. Tanto la Federación como los estados deben establecer un sistema de justicia penal que garantice los derechos de los adolescentes. Si están involucrados en la comisión de un delito, se deben aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento. Los operadores del sistema de justicia para adolescentes deben estar especializados en esta materia y aplicar en todo momento los elementos fundamentales de la justicia penal, como el respeto al debido proceso. En los casos que se requiera una sanción, la medida no debe obstaculizar el desarrollo del adolescente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González, me acompaña Viridiana Aylim Ayala León. Ella es defensora pública federal y está con nosotros para conversar sobre los adolescentes, sus derechos, sus obligaciones y qué sucede cuando se ven involucrados en la comisión de un delito. ¿Cómo te va, abogada? Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ponnos en contexto sobre este tema de los adolescentes. ¿En qué momento dejamos de ver a las niñas, los niños y a los adolescentes desde esta visión paternalista y les dijimos, a ver, tú eres titular de derechos? Ok, pues desde el que el sistema pues ya no fue útil. Antes se tenía el contexto de la tutelaridad, se tenía control por medio de un tutelar. Esto lleva a raíz porque nos han presentado varias situaciones. Un ejemplo muy práctico, de hecho lo retoma en uno de sus manuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un caso donde el menor fue acusado por una vecina. Una vez una niña, también adolescente, indicaba que lo veía por la ventana. Esto conlleva a que no tuvo un proceso, se le hacen nada más estudios psicológicos y entrevistas a los maestros, etcétera, y determinan que el niño tenía problemas y tenía violaciones, o sea, tenía violaciones. ¿Qué conlleva esto? Que al niño lo recluyen en un tutelar de menores hasta los 18, entonces, es correcto, pero posteriormente el niño indica que todo era mentira. Entonces, ¿qué conlleva esto? Aún y a pesar de la declaración de la niña, él se quedó recluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí se debatió acerca de los hechos, sí probablemente existía, pero él no tuvo derechos, no tuvo una defensa adecuada. Y ni lo escucharon, quizás. Correcto, ¿no? Exactamente. Entonces, en este nuevo esquema, ¿no?, para tratar los asuntos de los menores, ¿tú qué dirías que es, bueno, y basada en este marco legal, qué es lo importante, que se les escuche? Correcto. México asume el compromiso. De hecho, a partir de la reforma del 2005, en su artículo 18 constitucional, se le da a las federaciones y a las entidades federativas para que establezcan leyes o códigos acerca del sistema integral para adolescentes. Es la primera pauta donde México se compromete. Posterior, en 2008, 2011, se hace cúmulo el proceso del sistema acusatorio, donde ya se establece un sistema procesal penal. Posterior conlleva el 2015 a la reforma del artículo 73, fracción 21, donde ya se les permite hacer el sistema integral penal para adolescentes. Y es cuando se forma la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Antes de ir a que nos expliques de qué se trata esta ley, haznos la diferencia, ¿no? ¿Qué pasaba en este ejemplo que nos dices, no? Se iban al tutelar y se quedaban ahí hasta que cumplían 18. Claro, es un parteaguas, porque ahora el adolescente tiene un proceso penal. Tiene derechos y se lleva todo el sistema procesal acusatorio como un adulto. Obviamente es diferente porque ahí se ocupan de especiales. Las autoridades responsables, las autoridades que forman parte del proceso tienen que tener una especialidad para adolescentes. Caso anteriormente no se hacía ni un sistema, solamente se hacían estudios, análisis y se iba directamente a la correccional. Él no podía defenderse, él no tenía sus derechos humanos. Y los papás perdían como ahí la potestad, o que es ya, su hijo estuvo en este hecho, se queda aquí recluido. Venga por él cuando tenga 18. Cuando tenga 18, exactamente. Se rompían también el vínculo familiar. El vínculo conllevaba problemas y esto es lo que hace con el nuevo sistema. De hecho, en el nuevo sistema no se sanciona con una pena de prisión. Se hacen medidas. ¿Qué es lo que busca? Un sistema socioeducativo, restaurar, en que el adolescente estudie, son una de las medidas, y la pena o la máxima sería la pena privativa de libertad. Ya bajo ciertas circunstancias, claro, ¿no? Y depende también del grupo etario. En este nuevo sistema hay 3 grupos etarios, 1, 2 y 3. El primer grupo comprende de los 12 años cumplidos hasta menos de 14. El segundo bloque es de 14 cumplidos a 16, pero menos 16, y los 16 a menos de 18 años. ¿Qué sucede cuando son menores de 12? Cuando no tienen un sistema de proceso, solamente llevan una asistencia social, porque a ellos se les comprende que son todavía unos niños y no comprenden.
Y cuando se van a esta, pues ya no es el tutelar, ahora ¿cómo se llama o en qué circunstancias? Es un centro penitenciario para adolescentes, correcto. ¿Y ahí tienen ahí las clases y todo o cómo es eso? Es, de hecho, la pena privativa máxima y es dependiendo del tipo de delito y el grupo etario, en este caso el grupo 3 que serían 5 años y aparte se puede sobrellevar con 2 penas. Puede ser una fuera en libertad y la otra en pena privativa que sería vigilándolo, ¿no? Correcto. Vigilándolo y lo importante justo lo que dices, que se reintegre, que se pueda pues reparar ahí el tema que esté pendiente. Exacto, o sea, como reintegrar a la sociedad, es correcto. Bien, o sea, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos expliques un poco más de este contexto legal, pero también cuál es el papel de los defensores públicos especializados. Claro, excelente. Vamos a la pausa, no se vayan. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre los adolescentes que en algunos momentos se puedan ver vinculados ahí a un hecho delictivo. Ya nos explicabas que ha cambiado el sistema, venimos de una reforma importante. Ahora explícanos en dónde se regula ahora pues el trato que se les va a dar a los adolescentes en esta circunstancia. Está regulado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes. Esta fue publicada el 16 de junio del 2016, como te mencionaba, derivado de la reforma del 73 constitucional, en la fracción 21. ¿Qué conlleva? Obviamente ahí me lo establece en el artículo 23. Lo que queremos es salvaguardar los derechos humanos del adolescente, que se le dé un sistema, un proceso justo, y esto conlleva a que estén desespecializados. Te comento, las autoridades que forman parte del proceso tienen que estar. ¿Quién es? Ministerio Público, Defensor Público, los órganos jurisdiccionales, incluso los policías investigadores y los felicitadores en caso de un mecanismo alternativo. Todos deben ser especializados. Todos tienen que ser especializados. A ver, pero ¿qué sucede si se comete una conducta ilícita? ¿Cómo llaman al policía especializado? Lo detiene cualquier policía. Lo va a detener, claro. Se llama el órgano aprehensior o quien lo detiene. Esto inmediatamente le comunica a lo que es el Ministerio Público Especializado y ellos a su vez se comunican, en este caso, en caso de que no tenga un defensor privado, al Instituto Federal de Defensoría, tratándose de delitos del orden federal. Pero ellos, tanto los policías como los fiscales, deben ser personal especializado. Correcto. O sea, les dicen, tenemos un caso de un adolescente. Correcto. Y entonces vengan todos los que tienen que ver con los adolescentes. Ellos lo que hacen es llevarlo, obviamente, ponerlo a disposición del Ministerio Público Especializado. Ellos a su vez se comunican al instituto indicando que tienen un adolescente detenido, probable que cometió un delito, y esto nos comunica a nosotros. Checa, obviamente, el Instituto Federal de Defensoría, verifica su listado de personas especializadas y nos comunica y tenemos que ir de manera inmediata. ¿Y qué conlleva? Que desde el inicio, que es la detención, hasta que concluye el proceso, incluso ya una vez que está dictada lo que es la etapa de ejecución, nosotros tenemos que velar por sus derechos. Y ustedes, bueno, mira, antes de continuar con la plática, quiero invitarte a ver una pieza que preparamos con inquietudes de la gente sobre este tema y después regresamos para que nos digas en esas primeras entrevistas qué es lo que te dicen, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un adolescente está en conflicto con la ley? ¿Saben qué tipo de apoyo legal debe tener? Averigüemos. Pues primeramente verían el gobierno, en caso de no tener los recursos suficientes para poder pagar un abogado, el gobierno te asigna un abogado de primera instancia o de oficio, y lo que le preguntaría yo al abogado sería qué se podría hacer. Más primeramente eso, qué se podría hacer y si todo va a estar bien o esas cosas. Para empezar, no tengo idea de cómo me podría yo justificar ante una detención así espontánea, ¿no? Primero me gustaría saber el motivo.
si no hay un motivo dado como tal, porque a veces la autoridad tiende a ser muy rígida. Bueno, pues no sé, me gustaría preguntarle a un abogado más que nada pues los derechos, ¿no? Los artículos que en este lado me pueden a mí proteger ante esta detención pues sin motivo. ¿Cuáles son las oportunidades que los niños tienen para que nosotros como adultos podamos ayudarlos? Antes que nada desconozco todo lo que es asesoría y le preguntaré a una asesoría para poder ayudar a un menor de edad y saber cómo se va a defender ante las circunstancias que se están viviendo con tanta violencia. No hay que esperar ni 2 días, ni horas, no. Al momento tienen que ser atendidos. Que se acerquen a sus papás, que olviden el miedo, porque va a haber alguien que les va a tender la mano para que efectivamente se les atienda como debe. Los tratados internacionales a los niños les dan esa prioridad. No al papá, no a la mamá, sino a los niños. Acérquense, no tengan miedo. Chequen que sus papás son sus amigos y que ellos van a hacer todo lo posible para que tengan la asistencia necesaria. Pues mira, abogada, ahí tienes muchas inquietudes interesantes, ¿no? Unos por desconocimiento, otros, como decía este último, acérquense, ¿verdad? Para que puedan ayudarlos. ¿Qué puedes comentar de las preguntas que nos hacen? De esas preguntas, tienen que tener claro que tanto un adolescente como un adulto pues tienen derechos, ¿ok? Tienen derecho, obviamente, a un proceso justo, que eso fue lo que hizo la ley nacional al momento de ser publicada. Referente a lo que comentaba una de las personas, obviamente nadie los puede detener. Los artículos que se mencionan son el 16 constitucional, el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene que haber obviamente una orden donde determine el porqué, el motivo de la detención. En el caso del 146 es la flagrancia, es de que esté cometiendo el hecho delictivo en ese momento o de manera secuencial, o pues, obviamente que lo designe siempre y cuando haya estado durante todo el trayecto la flagrancia, ¿ok? Entonces, sí es un tema que normalmente no se tiene mucho conocimiento, incluso ni siquiera saben que se ocupa una especialidad. Exacto. Y es muy importante que se aborden. De hecho, es muy bueno el programa que lo comente. Como decía la señora, ¿no? Yo desconozco y sí me gustaría saber cómo poder ayudarlos. Claro. ¿No? Y en el caso de estas personas de quienes nos siguen a través de Justicia TV, ¿cómo se acercan a los servicios del Instituto? ¿Sí? Ok. Pues probablemente los servicios del instituto son gratuitos, ¿ok? Esto, nosotros los servicios, obviamente el Ministerio Público hace la solicitud, como te comentaba. Esto es efectivamente, de hecho, como uno de los entrevistados mencionaba, cuando no tiene un defensor particular, se nos llama y se solicita un defensor, obviamente especializado para adolescentes. Y es desde el momento en que nos formulan la solicitud, nosotros tenemos que ir de manera inmediata. Esto puede ser desde la mañana, o sea, durante... Nosotros los servicios de los defensores son 24 horas. Y una de las personas decía, yo sí quisiera saber cómo, ¿no?, podría ayudar a alguien. Es decir, si tú sabes de algún familiar, de algún amigo, o puede ser que observaste ahí que lo detuvieron, ¿también puede acercarse a las personas? Claro, se pueden acercar. Nosotros tenemos atención ahí en el instituto, estamos ubicados ahí en Bucareli 22 y 24. El servicio es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos el servicio... Obviamente, tratándose de delitos, en este caso de materia penal, pues son los defensores públicos, o en su caso de algún otro tipo de derecho, están los asesores jurídicos. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso retomamos la parte en que nos vas describiendo cómo se desarrolla justo el servicio de la Defensoría Pública Federal. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos.
Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Abogada, nos comentaste ya, nos explicaste qué es lo que sucede en la detención, cuando los presentan ante el Ministerio Público. ¿Qué ocurre cuando te designan, ¿no?, para defender a un adolescente? ¿Qué haces en esa primera entrevista? Lo primero es obviamente comunicarme con el adolescente, ver la situación. ¿Qué te dicen? Yo no fui, tengo miedo, estuve en el mal momento, no me quiero quedar aquí. Entonces, pues lo que platicábamos es que a veces, obviamente sí lleva el proceso, pero también nosotros como defensoras o defensores, digamos que el 30% también tenemos que mediar ese lado psicológico y entender que es un adolescente. Al adolescente no le podemos hablar en términos jurídicos porque no nos va a entender. Ni a los adultos ahora. Entonces tratamos de tener un lenguaje más entendible para ellos. Entonces le explicamos, obviamente también nos tenemos que comunicar con el familiar, tenemos que verificar que su detención haya sido de manera correcta, siempre, siempre, siempre velar por sus derechos, siempre, sus derechos humanos. De ahí lo que hacemos es, en caso de detectarlos, obviamente informar a la autoridad correspondiente y posterior estar siempre en comunicación, indicarle cuál es su situación jurídica, verificar la carpeta judicial, si se va a judicializar o no. Es súper importante informarle que él no se puede declarar confeso. Eso está establecido en la ley nacional. Él solamente, si es su deseo declarar, tiene que ser directamente ante el órgano jurisdiccional. Y entonces los llevan también ante un juez especializado. Correcto. Es exactamente el mismo proceso que en el sistema acusatorio. Ellos van a tener su etapa de investigación, su etapa intermedia y su etapa de juicio. A menos que se conlleve una salida alterna, esto pudiera ser un acuerdo reparatorio o pudiera ser una suspensión condicional, o si vemos la vialidad que él ya se quiere ir y que no va a haber una medida de restricción, de privación de su libertad, se puede ir incluso a un procedimiento abreviado, siempre y cuando él esté consciente de que realmente cometió el delito y pues obviamente que ya no lo va a volver a hacer. Abogada, para que podamos entender mucho mejor, coméntanos algún caso que hayas llevado para que nos quede claro pues todas estas etapas y cómo realizas tu trabajo. Ok. Tuve un adolescente que digamos que estaba en el lugar y en el momento equivocado, así lo manifestamos. Se me notifica, se me había por vía telefónica que tenía un asunto. Al menor lo encuentran en una casa habitación con droga. Esto es un delito contra la salud. Las personas adultas corrieron y lo dejaron a él solo. Lo que hacen es la detención, es una orden de cateo en esa casa habitación. Obviamente se lleva, se pone a disposición, se hace la etapa de investigación. Aquí lo que hicimos fue realizar entrevistas a los policías de investigación, que ellos nos dieran su testimonio de acerca de los hechos. Y resultó que los policías nunca estuvieron al momento del cateo dentro del domicilio, todo el tiempo estuvieron afuera con las autoridades responsables. O sea, ni siquiera les consta que Correcto. en qué situación están. Entonces, al llegar a la etapa intermedia, al querer incorporar esos medios probatorios, el juez se dio cuenta, entonces el Ministerio Público solicitó un receso para poder gestionar un procedimiento abreviado. Se dieron cuenta que obviamente había actos nulos y que se podría caer el sistema. En este caso, por salvaguardar el beneficio del adolescente, se le platicó y obviamente solamente lo iban a amonestar y le iban a decir que no volviera a cometer el delito. Entonces, ahí optamos por un procedimiento abreviado a llevar todo lo tedioso, lo que era es decir, concluir. que sí asumiera la responsabilidad. Claro, exactamente. En sí, yo conocía a las personas y yo sabía que había, porque él tenía conocimiento, pero pues desgraciadamente ya que estaba ahí. Abogada, ¿cómo le explicas a las personas, no? Porque a veces en la sociedad queda esta sensación de, bueno, pero sí cometió la conducta ilícita, va a salir, va a seguir delinquiendo, y todavía tenemos esta idea de mejor al castigo y a la reclusión. ¿Tú qué les dices? Es que incluso el sistema penal acusatorio no es el castigo, no es la finalidad, es la reinserción de la persona. Y cuando más a un adolescente, poderlo volver, digamos, extraer y volverlo a llevar a la sociedad. Por eso las medidas, la máxima es la pena privativa, es lo que menos queremos. ¿Por qué? Porque probablemente conviva con otras personas ahí en el centro y a lo mejor es un adolescente que apenas por cuestiones familiares, no sé, de calle o algo, pueda delinquir. Entonces lo que buscamos es eso, o sea, que se den cuenta que el sistema integral de justicia penal para adolescentes de aquí de México lo que busca es volverlos a reintegrar a la sociedad. Es como darles una oportunidad, ¿no? Correcto. Porque si son reincidentes ya es otra historia. Exactamente. Sí. Abogada, ¿dónde pondrías tú el énfasis de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué es lo que nos falta, ¿no? En el sistema de justicia penal para adolescentes?
Híjole, es que aquí los retos que nosotros conllevamos es que, por ejemplo, en mi caso, llevamos tanto adolescentes como el acusatorio. Igual el Ministerio Público, a comparación del órgano jurisdiccional. Él es meramente competente de puro adolescente. Entonces, al momento de llevar el proceso, sí es un poquito limitante porque se confunden. Por ejemplo, los plazos son diferentes tanto en el acusatorio para adultos como para los menores. Entonces, ahí sería sí seguirse actualizando, sí estar muy al pendiente de velar por los derechos, porque a veces, pues por querer salirse o porque a lo mejor es una medida restrictiva, pues se va y no se lleva todo el proceso. Ese sería como el punto, sí, el en punto tu experiencia, médula, lo más sí. importante. Claro. Y de tu experiencia siendo especializada en adolescentes, ¿qué es lo que qué balance haces? Pues lo que te comentaba, o sea, la ventaja es que no tenemos muchos asuntos, son Eso es muy bueno, pocos, ¿no? claro, es muy decir? bueno, quiere decir que pues el sistema integral sí ha funcionado, porque antes sí, nada más se mandaba la tutelar y ahí se quedaban internos. Entonces ahora, gracias al proceso, pues sí hay esa ventaja de que tiene un proceso justo y sobre todo que se velan los derechos, que muchas veces incluso las personas no tienen conocimiento, los adolescentes tienen derechos y es nuestra obligación velar por sus derechos. Bueno, y la invitación a que se acerquen al Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿verdad? Por supuesto. Abogada, que sí. muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. También usted, gracias por su atención, gracias al equipo de producción. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.